Hola amigos de la Gran Aldea, bienvenidos nuevamente a esta transmisión que hacemos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Hoy es viernes 8 de mayo y de inmediato paso a relatarles algunas de las informaciones más destacadas en www.lagranaldea.com. Por ejemplo, en los secretos de la aldea se despejan interrogantes como las siguientes. ¿Quién es Antonio Sequea, el capitán capturado en las costas de Chuao? ¿Qué tanto ofrece y qué tanto cumple Javier Quintero o Javier Nieto Quintero? El régimen activó la puerta giratoria del helicoide. ¿Por qué crece el ruido alrededor del diputado José Luis Pirela y qué actos no puede ocultar? En los acontecimientos del 30 de abril, dice la Gran Aldea, muchos nombres resonaron durante días, pero hay uno que destacó. Se trata de Antonio Sequea, capitán de la Guardia Nacional, quien fue uno de los máximos encargados de esa operación militar donde miembros de la Fuerza Armada Nacional le dieron su apoyo a Leopoldo López y facilitaron su liberación, una acción que concluyó sin alcanzar los objetivos planeados, según dicen los secretos de la Gran Aldea. A un año de tales hechos, Sequea, este capitán que fue capturado recientemente en las costas del estado Aragua, reaparece participando activamente en la llamada Operación Gedeón y es capturado en esas costas junto a civiles y militares que buscan acelerar la salida del poder de Nicolás Maduro. Esta pieza clave del 30 de abril es conocido por ser un hombre hoy prófugo del el Pollo Carabajal, así como también de haber trabajado estrechamente con el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Manuel Christopher Figuera. También en lagranaldea.com, el director de la firma More Consulting, Luis Vidal, escribe lo siguiente. ¿Cuál cree que es el principal problema del país que más los afecta? El venezolano promedio, según Luis Vidal, ya no estaba aspirando a los siguientes escalones de la pirámide de Maslow, es decir, aceptación social, autoestima o autorrealización, sino que había bajado al escalón más básico de supervivencia, garantizar el alimento. Dice que durante la bonanza petrolera, el 80% de la ciudadanía decía que su principal angustia era la inseguridad, pero a partir del primer trimestre del año 2016, el desabastecimiento de alimentos pasó a ser el principal problema de los venezolanos. Y cerramos con las recomendaciones que trae la Gran Aldea durante esta semana, con un texto escrito por Vanessa García sobre lo que ocurre en este momento en el barrio José Félix Rivas, en todo Petare, con estos tiroteos que llevan ya 5 días, vivir atrapados en la línea de fuego. Y Vanessa García trae una crónica contada en primera persona de un ciudadano que vive en esa barriada. Dice, hace más de un mes y medio los habitantes del barrio José Félix Rivas de Petare, en el estado Miranda, pasaron del terror impuesto por la Policía Nacional a la zozobra de quedar en medio de balaceras de más de 10 horas por enfrentamiento entre las bandas de alias Huilexis y alias El Gusano por el control del territorio. Todos buscan un lugar seguro para resguardarse durante las ráfagas de disparos, pero nada garantiza que en la casa no quede el registro de más de una huella de violencia. Son algunas de las informaciones que aparecen destacadas esta semana en la Gran Aldea, pero a las 8:04 de la mañana nosotros vamos a conectar esta transmisión con Alejandro Grisanti, quien es economista y forma parte de la Junta Ad Hoc de Petróleos de Venezuela, esa junta que ha creado el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, justamente para tratar de administrar los fondos que tiene en este momento la República Interior. Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido. Feliz día. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Primera vez que hago un Instagram Live. Ah, bueno, qué bueno, pero te conectaste muy bien, que es lo importante. Claro. Alejandro, en primer lugar, y aprovechando que tú estás en Estados Unidos y tienes contacto con gente en Washington, en Nueva York, ¿cómo están viendo en este momento, y usted como fue también parte de Barclays Capital para Latinoamérica, cómo están viendo los sucesos de esta última semana los inversionistas, las personas que tienen intereses en la economía venezolana, cómo están viendo toda esta información, este torbellino de informaciones de este año, sobre todo para quienes tienen intereses en cobrar activos una vez esto finalice, en caso de que finalice? Sí, mira, yo creo que todo el mundo lo está viendo, tanto venezolanos como inversionistas, con mucha preocupación. Tenemos que en los últimos 5 años el país se ha venido autodestruyendo, se ha venido empequeñeciendo, ha venido cayendo la producción petrolera, cayendo la producción, cayendo las posibilidades de generación de divisas, etcétera. Entonces, es una situación bien preocupante en donde es una crisis continuada que tenía Venezuela antes de esta pandemia, y por supuesto con esta semana se ha venido incrementando de manera muy fuerte. ¿Qué espacios tiene o qué viene pasando esta semana?
Bueno, uno, caía fuerte los precios petroleros. Eso, por supuesto, Venezuela sigue siendo una economía petrolera, está produciendo muchísimo menos petróleo de lo que solía hacerlo, pero los precios petroleros están, la cesta venezolana está en un solo dígito por debajo de $10. Dos, caída de las remesas. Esto es una crisis mundial, esto es una crisis que está afectando a los venezolanos que salieron recientemente del país a buscar trabajo y muchos de ellos están perdiendo esa fuente de trabajo, perdiendo ese sostén económico y por consiguiente no pueden mandar plata a su familia. El tercero, que es muy importante también, es que se viene cortando las líneas de importación. El sector privado venezolano necesita de materias primas, necesita de bienes intermedios para poder producir y cada vez se les está haciendo más difícil por tema de la pandemia también esas importaciones. Y por último, en Venezuela, por todos los excesos cometidos durante tanto tiempo, no hay espacio fiscal y no hay espacio monetario para poder intentar incentivar la economía. Cuando tú ves otros países del mundo, por ejemplo aquí en Estados Unidos, la Reserva Federal impulsa la impresión de dinero, impulsa el torrente monetario para poder buscar incentivar el consumo, buscar incentivar la economía. Eso si lo harías en Venezuela, ese torrente de bolívares que ya lo hemos visto, se va a ir o al dólar o se va a ir en un incremento de precios. Entonces el Banco Central de Venezuela no puede hacer políticas expansivas monetarias en ese punto porque se le va a ir vía inflación y espacio fiscal, pero si nunca has ahorrado fiscalmente, hoy no puedes incrementar tu gasto porque de la misma manera se te traduce en inflación. Entonces, la verdad que es mucha preocupación la que tenemos con Venezuela. Y la preocupación política que pueden tener los inversionistas por lo que el gobierno llama incursión militar esta semana tampoco la puede haber. ¿Cómo han sentido eso esta semana? Mira, yo creo que ahí, por supuesto, la mayoría de las personas están focalizadas ahorita con esta operación Gedeón. Yo creo que hace falta esperar un poco a que se esclarezcan mucho más los hechos. Hasta ahora, o la conclusión mía es que esto fue, digamos, impulsado por unas personas que estaban buscando una recompensa. Yo no veo está muy mal preparada toda la parte de logística, etcétera, de esta operación, pero yo creo que hay que esperar un poco a ver qué explicaciones obtenemos, pero pareciera que es más una iniciativa particular que haya sido una iniciativa del gobierno americano o del gobierno interino de Venezuela. Ahora, Alejandro Grisanti es nuestro invitado, es economista con PhD en Economía. Esta semana también se conoció la designación como ministro del Petróleo de Tarek El Aissami, quien ha estado al frente de la vicepresidencia del área económica y anunció una reestructuración que para algunos ha sido una suerte de alerta. Van a privatizar PDVSA. ¿Cómo lee usted eso? ¿Y qué observaciones le haría a la gestión que en este momento se está tratando? A esa reestructuración que se le está intentando hacer PDVSA, al menos desde el papel. Mira, la primera palabra es asombro, ¿no? Porque esa reestructuración va a contravía, se está comiendo la flecha de todo lo que hizo Chávez y Maduro en los últimos 20 años. Eso es exactamente lo contrario a lo que proponía Chávez, eso está contrario a las nacionalizaciones que hizo Chávez en el 2006, 2007 y 2008. Eso es contrario a la ley orgánica de hidrocarburos que establecía más control del Estado, más mayores nacionalizaciones. Entonces, ahí la primera pregunta es por qué Tarek El Aissami hoy se atreve a desafiar al comandante eterno, se atreve a llevar una política petrolera que va absolutamente en contra de todo lo que la izquierda había dicho, no solo en los últimos 20 años de Chávez, sino por generaciones prácticamente, ¿no? Y la respuesta está en la destrucción de la industria. Este gobierno y este régimen ha destruido la industria petrolera, que era pilar fundamental de la economía venezolana y que era la envidia de muchos países de América Latina como empresa pública, como empresa medianamente eficiente y bien administrada que le daba trabajo y le daba sostén a muchos venezolanos. Entonces, lo segundo es la respuesta a la destrucción que ellos han hecho. Y ahí el otro punto es que creo que llega tarde. O sea, creo que no es creíble. Creo que el gobierno que nacionalizó y expropió los bienes
de empresas internacionales petroleras no va a ser capaz, no va a poder llevar a cabo ese plan. Ese es un plan que necesitas de una gran unión nacional, que necesitas de un país que genere confianza y que esta confianza pueda traducirse en inversiones y traducirse en un plan que sea realista. Entonces, es un plan que no es realista, que es totalmente irrealista, que no es factible realizar y por consiguiente es un plan que se va a quedar en el papel hasta que no tengas, digamos, un cambio de gobierno, hasta que no tengas un gobierno de emergencia nacional. ¿Y con un cambio de gobierno, una privatización de PDVSA sería el camino lógico? Mira, yo no creo en la privatización de PDVSA, ¿ok? Yo creo que nosotros podemos quedarnos con una empresa pública nacional, petrolera, manejada, bien manejada por el gobierno venezolano, como puede ser la antigua PDVSA, la PDVSA que existió, pero va a ser si bien puede estar manejada por el gobierno, va a ser una PDVSA distinta, va a ser una PDVSA más pequeña, va a ser una PDVSA con otros objetivos. Si hay una cosa muy clara después de estos 20 años de destrucción, es que nosotros solos no podemos reactivar el sector petrolero. Nosotros necesitamos atraer inversiones, nosotros necesitamos atraer empresas internacionales que inviertan en el petróleo venezolano. Queda una ventana de oportunidad, hay gente que la sitúa un poco más, hay gente que la sitúa un poco menos, pero quedan como 20 años de producción petrolera. Eso es lo que nos queda. El mundo va a empezar a mudarse a otras energías y esos 20 años todavía de incremento de demanda que vamos a ver, digamos, 2020, 2040, son los 20 años que tiene que aprovechar Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que decir como venezolanos, si dejamos esos recursos en el subsuelo sin generar riqueza para nadie, intentando hacer las inversiones nosotros mismos, intentando que sea el gobierno el que haga las inversiones, o si hacemos una nueva apertura petrolera, si atraemos inversión nacional e internacional para desarrollar los 400 años que tenemos ¿cómo se llama? En reservorios de petróleo en el subsuelo venezolano. Entonces, ese dilema para mí es claro. Hay que atraer inversiones y hay que impulsar la inversión privada en el sector petrolero para aprovechar estos 20 años que quedan de incremento en la demanda petrolera. Por cierto que hace unas semanas el portal petroguía.com divulgaba una carta que se le atribuye a usted con algunas observaciones al tema de los tenedores de bono. Decía usted, o pedía una solución negociada de acuerdo con esa carta con los tenedores y hacía algunas observaciones a la estrategia legal. ¿Por qué? ¿Cómo han sido? O sea, ¿cuáles son primero esas observaciones que usted le hace al tema de los bonistas, al tema de las deudas que tiene la República y también qué comentarios ha recibido? Sí, mira, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Hacer una carta privada, la idea es que esa carta no se hiciera pública, la estrategia del tema de los bonistas no se debería discutir en público porque es una estrategia privada por parte del gobierno presentársela a los bonistas. Desafortunadamente esa carta se hizo pública y mira, ahí lo que digo y lo que he venido haciendo es intentar seguir negociando, pero no puedo dar mucho más detalle de esa parte de la carta, a pesar de que se haya filtrado ya a la prensa. Que por cierto, cuando se decidió pagar aquel bono PDVSA 2020, algunos actores políticos se molestaron, cuestionaron el tema de haber pagado un bono que calificaban como ilegal y otros decían hay que pagarlo. También se dijo que muchos de ustedes o muchas de las personas que trabajan en el gobierno interino tenían relación con esos bonistas. En el caso de usted, ¿hay algún tipo de relación con esas personas de los bonos 2020 por lo cual pues se hayan hecho estos cuestionamientos o se libra totalmente de esa responsabilidad? Mira, yo no tengo ninguna relación desde el 2017 que hemos estado, que desde mi actividad privada, desde mi ejercicio profesional, había estado recomendando la venta completa, la salida. O sea, uno durante casi 30 años, yo he trabajado muy de cerca del mercado, en muchas oportunidades he recomendado comprar deuda, en muchas oportunidades he recomendado vender deuda. Ahí, digamos, en la parte de los objetivos de los analistas de deuda o de acciones es, si crees que la acción va a subir, bueno, recomienda la compra. Si por algunas razones crees que la acción va a bajar
o el bono va a bajar, recomiendas la venta. Entonces, efectivamente, en muchos momentos recomendé compra y venta de bonos desde el 2017, viendo que Venezuela, más o menos en abril del 2017, viendo que Venezuela iba a una cesación de pago, desde la compañía que trabajaba, recomendamos la venta de los bonos, recomendamos salir de esas posiciones de bonos porque veíamos que Venezuela no iba a pagar, y desde entonces hemos mantenido la misma posición. Venezuela ahorita no tiene capacidad de pago, Venezuela ha destruido su capacidad de pago, sus ingresos de divisas que le hubiesen permitido pagar esa deuda. Venezuela, en la medida que es cada vez mayor la destrucción en la generación de divisas, va a necesitar, ¿cómo se llama? Va a necesitar una reestructuración cada vez más fuerte, ¿ok? Con respecto o adecuarla a su flujo futuro de divisas. Pero mira, desde hace 3 años, digamos que hicimos esa recomendación final de venta de bonos y después vino la cesación de pago, etcétera. No tengo ninguna relación con temas de inversionistas en bonos de Venezuela. ¿Qué tanto va a costar? Usted habla de la dificultad, va a haber que tener que reestructurar tanto, pero ¿qué tanto le va a costar? ¿Cuánto debe la República en este tema? Y va a tener que echar mano de muchos activos para poder pagar. Mira, yo creo que varias cosas, ¿no? Lo primero, el total de deudas está en alrededor de 150.000 millones de dólares. 150.000 millones de dólares son las deudas heredadas de los regímenes de Chávez y Maduro. Venezuela no tiene capacidad para pagar eso y el mercado lo reconoce. Venezuela no va a poder pagar 150.000 millones de dólares en las diferentes acreencias que existen. ¿Qué se ha hecho y hasta ahora en dónde se han puesto los esfuerzos? Bueno, en hacer un esquema, ¿ok?, para todo el programa de reestructuración de deuda. Ese esquema tiene 4 partes o cumple con 4 cosas. La primera es que nosotros vayamos a una reestructuración global, que incluyamos todos los pasivos que tiene la República Venezolana con los diferentes acreedores y que todo eso lo incluyamos dentro de la reestructuración. O sea, que hagamos la reestructuración lo más amplia posible. Ese es uno de los puntos fundamentales en este tema. El segundo punto es que vayamos a un esquema de auditoría, que veamos si realmente esas deudas fueron contraídas por la República, si los servicios que prestaban las empresas petroleras realmente lo dieron, si había la compra de algunos bienes, que esos bienes realmente ingresaron al país. Entonces hay que hacer un proceso de auditoría y de igualación, que la deuda se corresponda con el servicio prestado, porque hay muchas... disculpa, me está dando una llamada. Hay muchas deudas que van, que fueron cobradas muy por encima o a un precio muy por encima del mercado, y eso va a haber que hacerlo. Entonces, lo segundo, un proceso de auditoría que nos aplane y que al final es la que nos va a decir cuánto debemos realmente en deuda, ¿no? El tercer punto es tratar a todos los acreedores por igual. No es que vamos, oye, los acreedores de PDVSA van a tener un mejor trato o van a recibir una mayor proporción de los ingresos futuros de Venezuela, o que los acreedores, en este caso los bonistas, van a recibir un trato distinto. O sea, todas las acreencias se deberían tratar por igual, a pesar de que cada uno de los acreedores o de sectores de acreedores nos van a decir siempre que su acreencia es más importante y que deberían ellos recibir más. Entonces ahí tiene las 3, hacerlo lo más amplia posible, hacer un proceso de auditoría para ver si realmente cuáles son los números reales de la deuda. El tercer punto es tratar a todos los acreedores por igual. Y el cuarto, y ahí podemos utilizar a los multilaterales, podemos apoyarnos en los multilaterales, es determinar cuál es la capacidad de pago futura de Venezuela. Es determinar cuántas de esas acreencias se van a poder reconocer, cuál es el porcentaje que se va a hacer. Eso se hace con un análisis de deuda que lo podemos hacer con el Fondo Monetario Internacional y que de allí va a determinar entonces cuánto se le paga a quién, ¿no? Pero a todos se le va a pagar por igual. Que por cierto, ahora que usted dice a todos se les va a pagar por igual, el procurador José Ignacio Hernández decía en una entrevista que los bonistas habían tenido una actitud, creo que intransigente. ¿Cómo evalúa usted las negociaciones que se han podido tener con las personas que tienen bonos de la deuda venezolana?
Sí, mira, yo ahí de nuevo, eso lo dijo el procurador Hernández en medio refiriéndose solo a un grupo de bonistas, en este caso, al único bono que tiene una garantía, que es la garantía del Citgo, que son los PDVSA 2020. Yo no he estado involucrado directamente en la parte de las negociaciones y por consiguiente prefiero no comentar. Alejandro Grisanti es nuestro invitado, es economista con PhD en Economía y también forma parte de la Junta Ad Hoc de PDVSA. Justamente hablando de PDVSA y todo este tema de Citgo, ¿cómo está el estado de Citgo en este momento? ¿Con qué contamos justamente en el caso de Citgo? Mira, yo creo que el caso de Citgo es uno de los buenos ejemplos de la transición. ¿Okay? Yo creo que Citgo se ha venido readaptando cuando el gobierno interino toma control de Citgo, en medio de unas sanciones, tiene que adecuar, ¿okay? Técnicamente la producción, la refinación de gasolina, que ya no está recibiendo petróleo venezolano, que recibe otros petróleos. Entonces, lo primero hubo un esfuerzo técnico de poder mantener la operatividad de las empresas, la operatividad de la refinería, seguir produciendo gasolina, seguir refinando petróleo, pero en este caso no era petróleo venezolano, tuvimos que buscar y adecuar las refinerías a un nuevo petróleo. Lo segundo, siendo una empresa de nuevo sancionada, las líneas de crédito que son fundamentales en ese negocio, la capacidad de poder endeudarte en algunos momentos, por ejemplo, si sube el precio petrolero o si baja el precio petrolero, estamos hablando que esa empresa refina casi 750,000 barriles diarios, ¿no? Si nosotros multiplicamos eso por el precio del petróleo, nos damos cuenta cómo puede ser cada día los flujos de caja que representa esa empresa. Entonces, yo creo que lo segundo fue, a pesar de las dificultades del manejo de una empresa que está sancionada, poder sacar, por más que el gobierno americano le quitó la sanción, bueno, eso no fue inmediatamente que los bancos reestructuraron o le dieron nuevas líneas de crédito, etcétera. Entonces, lo segundo es que creo que se ha manejado financieramente muy bien y creo que al final es una empresa, de nuevo, líder en el sector de refinación en los Estados Unidos. Creo que es una empresa que profesionalmente se está manejando muy bien, creo que se está manejando con mucha transparencia y eso lo vemos, digamos, yo creo que ese activo estratégico para Venezuela, ¿no? Acordémonos que Venezuela va a seguir produciendo petróleo, que buena parte del petróleo que produce Venezuela es petróleo pesado, que es un petróleo ideal para las refinerías que tiene Citgo en los Estados Unidos y creo que es un activo estratégico que vamos a lograr mantener del lado venezolano y que lo vamos a lograr mantener refinando crudo venezolano. Alejandro, si bien debemos 150,000, es decir, es un monto gigantesco, ¿qué tenemos en nuestras manos? Mucho se ha hablado de los fondos que están congelados en el exterior, hubo también una polémica reciente con esos fondos congelados en el exterior y la decisión del gobierno americano de descongelarlos para dárselos en el gobierno interino. En el caso de usted, que forma parte de la Junta de PDVSA, no sé si tiene otras funciones dentro del gobierno interino en el tema económico, ¿qué tanto se sabe de esos fondos a los que se le puede echar mano? Mira, yo creo dos cosas, ¿no? O sea, tienes 150,000 millones de dólares en deuda, pero tienes una crisis y una emergencia humanitaria profunda. ¿Okay? Tienes una crisis alimentaria, tienes una crisis hospitalaria, tienes una inmensa deuda social con el pueblo venezolano, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un punto que es importante destacar. Venezuela, cuando arranque, cuando cese la usurpación, cuando arranque un gobierno de emergencia, un gobierno de unidad nacional, va a necesitar de muchos recursos, ¿ok? Para poder enfrentar, para poder dotar los hospitales y estar, por supuesto, estructuralmente mejor con el tema de la pandemia, para poder directamente hacer transferencias directas a la población venezolana, que cada venezolano tenga un ingreso mínimo que le permita acceder a los recursos y a los bienes mínimos que necesita la subsistencia. Entonces, como generalmente el tema de los multilaterales se puede tardar un poco, la recomendación que yo he venido haciendo siempre es utilicemos estos recursos que vamos teniendo como esa para poder iniciar un gobierno
para poder iniciar transferencias sociales, para poder paliar parte de la crisis que se tiene. ¿Hay una manera de contabilizarlo? Mira, uno tiene diferentes fondos en diferentes partes, en diferentes jurisdicciones, cada jurisdicción es distinta. Tienes en fondos que pueden estar en litigio, en el caso de PDVSA o no. Tienes fondos al final que han sido bloqueados en el caso de Estados Unidos por el Tesoro, pero has tenido acceso a algunas de esas cuentas, pero no tienes el conocimiento global de cuánto tiene, en el caso ni siquiera de PDVSA, cuánto tiene PDVSA en la parte de ahorros en el mundo. Hay muchos de esos fondos que están bloqueados, hay mucha información de esos fondos que no se tiene acceso, se sabe dónde están algunas cuentas y se ha venido trabajando para que queden bloqueados, para que queden congelados, para que cuando venga el gobierno de transición, para que cuando arranquemos un nuevo gobierno, podamos tener un mínimo acceso de recursos para poderlos utilizar en esos primeros días, en esas primeras semanas de gobierno. Alejandro Grisanti, nuestro invitado, ya nos corresponde cerrar, pero volviendo al tema de la carta que usted había enviado y que dice que obviamente no se puede referir a eso porque no debía ser pública, ¿eso le trajo algún tipo de problemas en su labor frente a la Junta ad hoc de PDVSA o sigue regularmente usted allí? Mira, yo creo que lo que hay ahí son diferentes opiniones con respecto a un tema muy específico, son opiniones muy técnicas, son opiniones donde yo puedo estar equivocado o puede estar equivocada, digamos, otras personas dentro de la estrategia que se está desarrollando allí. Y esas son discusiones de nuevo, son discusiones que se hacen en privado, son discusiones que tienen que hacerse con mucho respeto. Al final no se puede criminalizar por pensar diferente. Y creo que está allí, yo creo que de ese debate de ideas que hemos tenido muchas veces dentro de PDVSA y que intentamos tomar decisiones por unanimidad, aunque no siempre la visión sea unánime, muchas veces algún miembro de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA cede o cede otro miembro, o puedo ceder yo en algunos momentos cuando veo que lo que yo propongo la Junta en su conjunto no está de acuerdo. Y yo creo que es un proceso de nuevo de debate interesante, de mucho profesionalismo, de mucha integridad de parte de la Junta Directiva de PDVSA, de la Junta Administradora de PDVSA. Y creo que ese proceso al final nos ha enriquecido a todos y es un proceso que de nuevo creo que yo he aportado mucho y creo que también he aprendido mucho del resto de los miembros de la Junta Administradora de PDVSA. ¿Sigue allí, en esa función hasta este momento? ¿Sigue allí? ¿Se mantendrá allí? Mira, estamos buscando algún tipo de transición dentro de PDVSA. La directiva de PDVSA tiene una naturaleza ad honorem, no paga, no estoy recibiendo ningún tipo de ingresos, ningún tipo de salario por mi participación en PDVSA. Y bueno, la idea, ya después de año y medio, tengo que generar ingresos y estoy buscando de alguna manera a ver si se puede producir algunos reemplazos dentro de la Junta Administradora de PDVSA que me permita a mí la salida y poder buscar, digamos, nuevos horizontes y buscar ganarme los ingresos que necesito para mantenerme tanto yo como mi familia. ¿Y ya presentó su aspiración a salir de esa Junta? Bueno, y eso hay que esperar que lo anuncie el presidente, ¿no? Estas cosas generalmente, estos reemplazos, estos cargos se tienen que dar y los reemplazos se tienen que dar de manera ordenada. Eso ya depende del presidente de ver cuándo es el mejor momento para realizarlo. Alejandro, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros a las 8:29 minutos de la mañana, una hora complicada por el tema de la cuarentena, muy temprano. Muchísimas gracias, Alejandro. No, seguro, muchísimas gracias a ti. Era Alejandro Grisanti, quien es economista con PhD en Economía, forma parte de la Junta ad hoc de PDVSA, sin embargo dice, bueno, tiene que venir una continuidad en este tema y él espera generar ingresos de otra manera, por lo cual deja en evidencia que está pensando salir de esa Junta ad hoc. Por cierto que hoy vamos a tener otra entrevista y es con Héctor Manrique, director y actor teatral, porque hemos tenido una semana prácticamente para el olvido, una semana en la que se denuncia una incursión militar
después se dice que es un trapo rojo, luego se dice no, ellos iban a ser masacrados. El hecho es que quedan más preguntas, quedan más dudas que certezas. Y Héctor Manrique ha estado muy activo recientemente en su cuenta en Twitter, justamente hablando de eso, de cómo se siente el ciudadano venezolano en líneas generales, sobre todo un venezolano como él que a través de su medio ha intentado hacer que la gente piense y que la gente se transforme. Bienvenido, Héctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo te va? Encantado de Muy verte. bien. ¿Tiene buen internet? ¿Tiene luz? Bueno, sí, tengo luz y vamos a ver, espero que el internet, hablamos al final, esperemos que funcione perfectamente. Profesor Héctor Manrique, usted ha estado muy activo últimamente en Twitter, justamente hablando de eso que pasó este fin de semana, de las respuestas que necesita la ciudadanía. Y uno de los más recientes decía así: lo que realmente en este momento lamento de Guaidó es que no haya salido a dar la cara, a explicar lo que pasó y sobre todo mandar a esos asesores. Pero más allá, ni usted ni yo somos analistas políticos, somos ciudadanos, tan solo ciudadanos. Usted en este momento como ciudadano, ¿qué piensa de toda esta semana que hemos tenido? Bueno, lo primero que pienso es que he quedado bastante bien después del infarto que tuve hace unos años, ¿no? Porque es una semana de infarto, verdaderamente. Aguantar nosotros esto es duro. Por un lado, creo que una de las cosas que yo lamento en los últimos años es que la primera víctima siempre en Venezuela es la verdad. Empieza una sucesión de rumores, de especulaciones, en las que uno no termina de tener nunca claro de qué fue lo que pasó. Y en este caso, por supuesto, que me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y de pronto empiezo a ver que todos los que hablan en este momento, todos los que informan, son personas a las que no les creo hace mucho tiempo. No digamos de parte del régimen, que cada vez que aparece uno yo siempre pongo un Twitter diciendo, bueno, ahora va a mentir, pues porque la realidad es la que te invita a entender que toda la maravilla de las que ellos hablan no existe, entonces me parece que es una mentira. Pero del otro lado, los que empezaron a hablar tampoco son personas que para mí tengan credibilidad. Es decir, cónchale, cuando yo vi un pedacito, pues no la vi completa porque no la soporto, porque también tengo que cuidarme, la entrevista de JJ Rendón dando esa información, de verdad que mira, yo conozco a JJ cuando JJ estaba en Radio Caracas Televisión hace 30 años. O sea, yo no puedo creer a estas alturas de la vida que personas que uno considera que son inteligentes, oye, permitan que semejante fanfarrón, ¿me entiendes? Que ya lo decía uno hace 30 años, sea su asesor, o sea, su especie de genio que le explica la trascendencia del universo y política. Entonces, yo esa vaina, la verdad es que yo no la entiendo. O sea, a mí me invitan cosas como esa al no respeto. Entonces, es para mí como sumamente complicado. ¿Y qué es lo que yo en ese Twitter, por ejemplo, decía y digo en este momento? Que la cabeza de todo, que Guaidó, no haya salido. O sea, en este momento, a estas alturas, ellos prefirieron la política del silencio. Es decir, dejemos que la ola pase. Bueno, en esto dejemos que la ola pase, en la narrativa para la gente ha quedado ¿cuál? La información del gobierno, del régimen de Maduro, quieras o no. Y el régimen de Maduro muy inteligentemente hoy en la mañana arrancaron con una toma de Petar, es decir, ahí va a quedar fundamentalmente en el imaginario colectivo aquella versión. Porque si hoy aparece Juan Guaidó en horas de la tarde y da su noticia, ya esa noticia pasó y lo que quedó fue lo otro. Y eso es grave, o sea, todo lo que pasó ahí me parece absolutamente grave, que se hable, es decir, ¿qué es lo que tú esperas cuando pasa una cosa como esa? Que aparezca la persona y diga, usted va para afuera, chico. Este señor está declarándote, tú llegas porque tú eres la cabeza de eso y tú votas a la gente. Entonces, nada de eso ha pasado. Entonces, yo no termino de entender qué fue lo que pasó, porque me parece claro, oye, que alguien quiere invadir con 4 botes peñeros, me parece todo un absurdo, ¿me entiendes? Me parece un absurdo, pero claro, yo intento de pronto mirar todo también a través del espejo retrovisor y te das cuenta que si yo empiezo a contar lo que es este país de hace un año para acá, puedo contarlo de hace 3 años para acá, 5 años para acá, de hace un año para acá, tú dices, es increíble. Desde el valor de la moneda, la relación económica que uno tiene como ciudadano saliendo a la calle y teniendo que comprar algo, lo que cuesta una cosa. Hace 3 meses
teníamos, por lo menos en Caracas, porque en el resto del país ese sufrimiento viene hace mucho tiempo, pero tú en Caracas ibas a una estación de servicio, ponías gasolina, no pagabas, te ibas, saludabas al tipo, chao, no tengo dinero, no importa, tú ibas y ahora no encuentras gasolina. Es una cosa, absolutamente. Yo imagino que si alguien nos viese desde arriba, diría, este es un país que enloqueció. Ojo, que enloquecimos todo. O sea, no es que enloquecieron otros y yo no, yo me incluyo. Dice, tú lo ves desde arriba, dice, esto es absolutamente increíble. Incluso yo he escuchado ahorita a Alejandro, tan sensato, tan inteligente, tan ordenado. Digo ordenado, incluso con tu pregunta final, él no te dice, mira, vale, yo renuncié y me fui, sino que él te dice con su educación, termina entendiendo todo, ¿no? Pero, y te dice, oye, eso se podrá aplicar en este campo minado, en esta realidad, que si tú la ves desde arriba, como te decía, es absoluta. Yo ayer, por ejemplo, tuve que salir a hacer una compra, y yo vi a aquel gentío en la calle, te lo digo por los alrededores de Plaza Venezuela y Sabana Grande, aquel gentío caminando por ahí. Te podría decir que el 50% no llevaba mascarillas ni llevaba nada. Tú veías las camioneticas llenas. Dices, bueno, hablamos de confinamiento, pero la gente está en la calle como si nada. Es verdaderamente, querida, complejo. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Eso es lo que hay. Yo estoy hablando como un ciudadano. Claro, y lo hemos invitado no solo como ciudadano, sino como un hombre que, como le decía, a través del teatro, a través del medio donde se desempeña, intenta que la gente piense. Y eso me lleva también a recordar que José Ignacio Cabrujas decía que esto era como el estado del disimulo, el país del disimulo. Pero es que ya ni disimulan. Es decir, este país del año 2020 es el país de ¿qué? Oye, la verdad que, digamos, todos los calificativos son verdaderamente perturbadores, ¿no? Este es un país, fíjate tú, el mundo entero vive en este momento una hora, sobre todo hace un mes, absolutamente terrible con el COVID-19. Eso prácticamente pareciera que no pasó por Venezuela. Aquí víctimas de la inseguridad deben morir el triple de personas de las que han muerto por el COVID-19. Yo no creo mucho las cifras, pero como ya te digo, no creo nada, entonces bueno, pero por lo que uno oye por un lado, te informan por el otro, ¿no? Entonces tú dices, cónchale, yo mismo, ¿no? Cuando empezó todo este asunto del COVID-19, yo dije, aquí viene tierra arrasada. No tenemos un sistema de salud pública que funcione. Si aquí llegara a pasar la cuarta parte de lo que ha pasado, por ejemplo, en un país como España, por supuesto, esto va a quedar un escampado. Oye, por razones que después uno va entendiendo. Claro, ¿cómo va a llegar a un país que está aislado, donde no llegan aviones, donde uno puede pasar en el aeropuerto más importante del país, puedes pasar 3 horas sentado viendo las pistas sin que aterrice nadie? O sea, aquí no llega el COVID-19, pero tampoco llega nada, ¿no? Digamos, una realidad sumamente compleja la que nosotros en este momento, los venezolanos, estamos viviendo. Es decir, ojo, el estado del disimulo, recuerdo claramente esa larguísima entrevista que dio José Ignacio para la COPRE, ¿no? Donde hablaba de la provisionalidad del Estado nuestra. Yo lo que pienso que en este momento en Venezuela tenemos un Estado disuelto. Es decir, el Estado como tal, como institución que nos, digamos, no digamos que nos proteja, ya eso pedí demasiado, que nos albergue a todos, no existe. Es decir, lo mismo que pasó en Petare, donde unas bandas supuestamente, bueno, yo todo lo digo supuestamente, porque uno no sabe qué es lo que hay detrás, empiezan a echarse plomo, ¿me entiendes? Donde existe una figura que yo no sé si ha existido en otras partes del mundo, además de esta manera, como es el PRAN, que es el jefe, el preso que es jefe. Es decir, este tipo de cosas, ¿me entiendes? Que a ti te roban el carro y prácticamente no vas a hacer la denuncia porque tú sabes que no te van a solucionar tus problemas. Es decir, eso lo que significa es que hay una disolución del Estado. El Estado como tal no contiene al ciudadano. O sea, el ciudadano desconfía absolutamente de cualquiera de las instituciones del Estado. Las últimas encuestas que yo leí, digamos,
creo que la institución que mayor credibilidad tenía un desprestigio y un rechazo sobre el 90%, el 91, 92%. Es decir, ¿tú crees en la salud pública? No, no creo en la salud pública. ¿Tú crees en la justicia? No. Antes ya uno cuando tiene cierta edad, uno puede mirar algunas cosas por el espejo retrovisor. A ti te robaban la cartera y tú ponías la denuncia. Ponías la denuncia y tú decías, no, me robaron la cartera, yo voy a poner la denuncia. Ojo, y te la recibían. ¿Y dónde le robaron a usted la cartera? Y tal sitio iba caminando. Y yo creo que fue en tal esquina que me robaron la cartera. O sea, a ti te meten ahorita en tu casa y te roban y tú te quedas callado. Porque tú no confías en el Estado como protector de ti. ¿Me entiendes? Hay una absoluta desconfianza del venezolano con sus instituciones. Y esa es la palabra absolutamente esencial en la reconstrucción que espero que venga más pronto que tarde del país. Confianza. Este es un país que no confía en nada. O sea, mira, hoy Maduro puede tomar las mejores y extraordinarias medidas en todos los sentidos y fracasa. ¿Por qué? Porque no tiene confianza. No tiene confianza. Y a mí lo que me preocupa, por ejemplo, no solamente los acontecimientos de la última semana, sino acontecimientos que uno viene viendo en el último año, es que esa palabra se vaya disolviendo también dentro de una parte del liderazgo opositor. Es decir, si tú apareces como el 30 de abril en el elevado Altamira, allá en el puente, y tú no te paras y explicas que tú crees que a mí me lo tienes que explicar, porque si yo empiezo a dudar, y cuando tú empiezas a dudar, cosa que también es buena, porque es una condición del hombre que no tienen el resto de los animales, la duda, entonces tú empiezas a decir, bueno, esto no es como es. Es decir, yo como ciudadano, a esta hora, hoy, yo necesito que me expliquen lo que pasó. ¿Y en qué queda un ciudadano que no confía, un ciudadano que nada más está pendiente de llenar las necesidades más básicas e insatisfechas, como es el poder comer? Decía el diputado Ángel Medina recientemente que los venezolanos ya no éramos ciudadanos. En ese caso, ¿en qué se convirtió la ciudadanía cuando lo que tiene que hacer es sobrevivir, no vivir? Bueno, yo creo que un poco, lamentablemente, ¿no? Uno va dentro del concreto, en algunos casos los que vivimos en ciudades, convirtiéndose como una especie de selva. Es decir, una especie de animalidad. ¿Qué quiere decir esta animalidad? Bueno, eso, yo me levanto y busco comida, como hace un tigre, pues, como hacen todos los animales, porque buscan alimentarse, ¿me entiendes? Pero esa parte que significa la civilidad, que significa el pensamiento del hombre sobre todo lo que te rodea, la confrontación, el placer que eso te puede producir y la misma tristeza que también te puede producir. Es decir, cuando eso todo está siendo sustituido constantemente porque tengo que pasarme hora y media haciendo una cola para comprar la carne y después tengo que salir a hacer la cola para lo otro, y si tengo que poner una denuncia porque no tengo internet, paso 7 horas de cola para poner la denuncia que tú no sabes si te va a arreglar el internet. Tú te empiezas a convertir en una persona que sobrevive como un animal. Entonces, ¿qué es lo que uno siente en medio de esto? Que nosotros hemos ido retrocediendo, no solamente económicamente, sino como parte de la civilización. Nosotros somos una gente que prácticamente vivimos muchas veces en estado salvaje. ¿Entiendes? Hay gente que solo sale de su casa a ver qué consigue para comer, como un tigre, pues. Consigue para comer, te metes en tu casa, cocinas y te acuestas, como hace un tigre igualito. Igualito que el tigre. O sea, es una cosa que nos ha convertido de una u otra forma, nos ha ido disolviendo como civilización. Y eso es así. ¿Me entiendes? Porque además te empiezas a sentir aislado, empiezas a sentir pues como los animales, yo no quiero saber de nada, yo nada más quiero saber de mi manada. ¿Me entiendes? A mí no me importa lo que le pasa a los elefantes, ni cómo caminan los elefantes, ni por qué tienen esa trompota larga, ¿no? No, yo soy tigre, ¿me entiendes? Yo lo que necesito es comer y dormir. Eso nos está pasando como civilización. Tú ves como, por ejemplo, una cosa absolutamente terrible, nuestras universidades vacías, absolutamente vacías. Es decir, esos espacios del pensamiento, por un lado porque los muchachos se han ido, por otro lado porque los profesores prácticamente hacen ese oficio, digamos, por amor al país y por amor, digamos, a sus estudiantes, pero muchos de ellos han tenido que dedicarse a hacer otras cosas porque no pueden ni siquiera sobrevivir con eso.
Es decir, esos espacios de la civilización, ¿me entiende? Del pensamiento y el conocimiento se nos van disolviendo, ¿me entiende? Cualquier joven que medianamente haya tenido una educación, oye, digamos, en su bachillerato rigurosa, ¿qué es lo que piensa? Me gradúo y me voy. Me gradúo y me voy, porque es la única forma en la que yo concibo que puedo hacer eso. Mientras que nosotros no. Una de las razones, pienso yo, pues, en que pareciera que el COVID-19 en Venezuela no ha tenido esa, digamos, ese arrase que en otros lados, es porque nosotros aquí, yo por lo menos, si yo no tenía que salir a hacer teatro, yo a las 6 de la tarde estaba en mi casa. Y si no es a las 5 de la tarde. O en esos países, por ejemplo, en España, que es un país que conozco bastante bien, en España a las 6 de la tarde tú estás saliendo, señor. Tú a las 12 de la noche no puedes caminar por calles de Madrid porque ese es un gentío, ¿me entiendes? La gente está ahí, ¿me entiendes? Encontrándose con la otra gente. Ok, ya trabajé, ya hice esta cosa que llaman producir para poder vivir. Ahora voy a producir la vida. Y entonces me voy a tomar un café con mis amigos, me voy a ir para el cine, me voy a ir para el teatro, me voy a ir a caminar, me voy a ir a recorrer las aceras. Aquí deberían ser las calles sin aceras y nadie camina en ellas, porque no pueden caminar. ¿Me entiendes? Eso es lamentable, ese espacio absolutamente extraordinario que es la acera, que es el sitio de encuentro, de desplazamiento, en que voy a ver al otro y voy caminando por la acera y cuando voy por la acera me consigo con otra gente y nos saludamos. Eso es la vida. No, nosotros no. Nosotros como el tigre nos vamos para la cueva y nos escondemos en la cueva, ¿me entiendes? A ver si comemos algo y a reposar. En ese estado estamos los que estamos en este país. ¿Me entiendes? Yo confieso, como me considero una persona, aunque otros dicen que no, medianamente civilizada, yo confieso que yo prácticamente a diario yo me ponía mi tapaboca, mi cosa, y caminaba así si fuera una cuadra y regresaba. Porque mi condición no es la condición de un español que ha vivido en la calle, que vivía echando vaina por ahí. Yo no, yo viví encerrado, me voy a seguir encerrando. Yo por lo menos salía a dar una vueltica y volvía a entrar. Porque era mi salud mental. Era la forma que yo como ciudadano decía, yo necesito ver ciudadanos. Tal vez ellos están obstinados de ver ciudadanos, pero yo no, ¿entiendes? Porque yo, chale, uno prácticamente el confinamiento ya lo tenías en mediodía viviendo en Venezuela. Cualquier venezolano que nos esté escuchando aquí, te podrá decir, al menos que viene o vivas tal vez en el interior del país, vivas en un pueblito, tengas otra, digamos, tengas un hábitat que te haya permitido otra forma de civilidad. Pero aquí no. Aquí cuando no es que te iban a secuestrar, coño, que sí la inseguridad, siempre ha habido algo que te ha llevado a que te encierres. Digamos, a que tu vida, si después sacas la cuenta el día que vayas a pelar, digas, oye, yo he dedicado, oye, el 35% de mi vida a colas, a solucionar problemas, a esto, a lo otro, que te empieza a sumar horas del día. ¿Qué hiciste hoy? Ah, bueno, estuve toda la mañana. ¿Qué hiciste? Bueno, fui a comprar unas mandarinas y fui a comprar no sé qué y tal. Oye, 5 horas, porque bueno, la cola, aquella vaina, para no se podía entrar. Y después fui a pagar una cosa, no la pagué porque la cola era muy larga. O cuando iba llegando, lo que le está pasando a gente ahorita, que hacen colas de prácticamente 20 horas, 25, algunos dicen que pasan hasta 2 días para echar gasolina. ¿Me entiendes? Eso es la disolución de tu existencia. Y eso no es para el ciudadano, para la civilidad, para ese ciudadano que se volvió primitivo, selvático, para ese ciudadano que es un tigre que solo sale a cazar y vuelve a la cueva, no es ya el triunfo del bando contrario. Por ejemplo, usted en una entrevista hace mucho tiempo decía que para usted personalmente el irse era como rendirse, pero en este momento no siente que ya es como que entrégate que estás rodeado, me rindo. El bando opresor ganó la batalla. Bueno, mira, fíjate tú, no quiero juzgar, porque es muy fácil desde mi posición juzgar, pero creo que todo eso tiene que ver el tamaño de tus convicciones y de tu compromiso con la realidad.
Yo tengo claro que mientras yo pueda seguir haciendo lo que yo hago, lo que a mí me gusta hacer, lo que le ha dado sentido a mi existencia hasta ahora, yo lo pueda seguir haciendo, entiendo dónde está mi lugar. Porque el oficio que yo hago, que es el teatro, es decir, ese espacio de encuentro del hombre consigo mismo, ese espacio que fue creado por el hombre porque al hombre no le gustaba el mundo en el que vivía, por esa fue la razón por la que se creó. Los griegos crearon esa cosa maravillosa que es el teatro, bueno, maravillosa para los que nos gusta hacerlo y a los que les gusta verlo, porque aquí hay mucha gente, la mayoría de la gente que no han tenido ni siquiera la oportunidad de ir a un teatro. Entonces, eso que se llama el teatro, los griegos no les gustaba ese mundo en el que vivían, entonces buscaban, cónchale, ¿cómo hacemos para vernos reflejados, para solucionar nuestros problemas? En aquella época ni la luz existía, y crearon esta forma en que el hombre se representa a sí mismo con sus problemas para ver si al ver esos problemas al frente los logra solucionar. O por lo menos modifica cosas de sí mismo. Entiende, coño, eso que llama la catarsis, que es darte cuenta, pues, coño, no puede ser que yo estaba haciendo esto. Ese oficio creo que tiene para mí hoy más sentido que nunca en Venezuela. Es decir, mientras yo pueda seguir haciéndolo, yo creo que tiene sentido para mí estar aquí. Te hablo a nivel personal. Yo creo que en el momento en que ya yo no pueda hacer más mi oficio, no pretendo ser un muerto civil. Prefiero irme hacia otra parte, a seguir haciendo lo mismo, o procurar hacer lo mismo. Porque claro, cuando te vas del país todo cambia. Yo lo veo, una gran cantidad de extraordinarios actores, directores venezolanos que andan por el mundo haciendo otras cosas. Pero mientras... el tema del rendido, no se lo siente usted personalmente o la misma ciudadanía cotidiana que usted ve en medio de la supuesta cuarentena que no es tal, ¿la gente la siente rendida o simplemente sobrellevando para luego crecerse cuando tenga la oportunidad? ¿Cómo ve la venezolanidad del año 2020? Yo lo que creo, esta sensación que puede tener de que la gente está rendida, es que la gente no tiene un camino claro para la solución de sus problemas. Y aquí reitero algo que vengo pensando en un tiempo, ¿no? Digamos, en el teatro hablamos de que los personajes tienen objetivos, pero que la obra tiene un superobjetivo. Yo creo que nuestra dirigencia política, fundamentalmente la opositora, tiene objetivos tranquilos, pero no tiene superobjetivos. Es decir, cuando hace algo, no tiene claro el fin último del para qué lo hago. Es decir, te convoco a la Plaza Alfredo Sadel. Por eso que ya la gente no va. Porque tú llegas allá como un pendejo, te quedas parado, te dicen 4 cosas, pero el fin mayor no está. Es decir, yo te convoco a la Plaza Alfredo Sadel para que te encuentres con tus compañeros y al encontrarte con ellos tengas claro el sentido de tu existencia y eso te dé fuerza para que sigas saliendo y luches y sigas luchando por lo que quieres y por convertirte en un ser digno. A esa vaina nunca está. Lo que está es que le vamos a informar unas vainas que son todas unas babiecadas. Y a mí me indigna eso. Por eso la gente no va. Porque la gente no encuentra una voz que la gente está deseando encontrar. Ese es el grave problema. Por eso la gente está, eso como cuando le das una patada a un hormiguero, están corriendo para todos lados porque andan desorientados, pero no aparece la hormiga que te digo, mira señores, para acá vamos. ¿Me entiendes? Y lo hacemos de esta forma. Porque cuando dice todas las opciones están sobre la mesa, es la misma vaina que decir ninguna opción está sobre la mesa. Porque todo y nada es exactamente lo mismo. ¿Entiendes? Todo y nada es igual. Entonces yo prefiero decirte, no señores, para ti lo que vamos a hacer tú y yo es esto. Y en esto tú y yo nos encontramos. Y lo tiene que saber todo el mundo, porque mientras más gente lo sepa, más gente en este proyecto de reconstrucción moral, ética, este proyecto que va hacia la felicidad, todos nos vamos a encontrar.
Y eso es lo que nos va a dar el sentido día a día. No salir a tirar piedra, chicos, eso no sirve. Salir a alimentarnos uno del otro como ciudadanos. Eso no se encuentra hace tiempo, por eso la gente anda así, como tú dices. Pero si eso lo llegase a encontrar la gente volvería a salir. ¿Me entiendes? Porque tú los invitas, digamos, para ir a un programa que ya conocen. Es un programa que ha llevado a muerte porque han matado gente en la calle, ¿me entiendes? Porque, bueno, masacraron cientos de personas. Pero si tú los invitas a un tipo de encuentro totalmente distinto, eso va a ser diferente, señores. Y ojo, y es una vaina que todos tenemos que tener claro. Aquí no va a haber ningún tipo de cambio. Ningún tipo de cambio si no lo hacemos todos nosotros. Y hacia ahí es donde tenemos o deberíamos tener, creo yo, pues, oye, pues está equivocadísimo. Pero hasta ahí es donde yo pienso que deberíamos tener nosotros nuestros pensamientos. O sea, en cómo yo a esa gente que está metida cada una en sus casas, los convoco desde su corazón a entender que ellos sí son la fuerza que puede cambiar esto. Y punto. En la penuria de la gente. Yo quisiera ver, ¿me entiendes?, a nuestros líderes, que son muy pocos los que veo en esa vaina, al lado de la penuria de la gente. Al lado de la penuria de la gente. Es mucho, mira, mucho más impactante el contenido de tu mensaje. Te lo digo que tú sabes de eso, porque tú eres periodista, has estado muy cerca de todo esto. Si ese contenido de tu mensaje está al lado de la persona que sufre, del que verdaderamente sufre. Aquí hay personas que tienen años, escúchame bien, años, que no saben lo que es darle un grifo y ver salir el agua. Años que no saben. Yo me molesto cuando tengo un día sin agua, como se molesta tanta gente, pero aquí hay personas que tienen años. De modo que tú tienes que ir a estar al lado de esa persona y cuando tú vayas a hablar del problema del agua, lo tienes que hablar al lado de ese señor. ¿Me entiendes? Aquí hay gente que no tiene estómago prácticamente porque no come. Tienes que estar al lado de él. Tu corazón tiene que estar al lado de ellos. Y eso es lo que no hay. Mire, querida, y como eso no hay, entonces no le echen la culpa a la gente. La gente lo que está es desorientada. Porque ¿qué es lo que te dice la gente? Yo no quiero saber nada de política, yo no soy político, yo no... Entendiendo, mira, la palabra apolítico no existe. Porque cuando ya tú dices, yo no quiero saber nada de política, ya es una posición política. Es decir, la política tiene que ver con todos nosotros, ¿me entiendes? Y hay que rescatar de una u otra forma el significado profundo de la política, que no es otra cosa que llevar adelante los sueños de la gente. Eso es lo que deben rescatar. Entonces, por eso, uno está en el desconcierto, o yo por lo menos estoy en el desconcierto, porque, por ejemplo, una semana, como te decía al principio, pero ni de película, pues. Entonces hay gente que no aparece y no dice nada. Y entonces otros se molestan. ¿Me entiendes? Como el ciudadano ayer, y el respeto, quiero mucho, y entonces estaba todo arrechote, diciendo, ¡ay, le van a creer más duro! Y le van a creer, dijo, no vale, ciudadano, yo tengo cerebro. Es decir, yo hace muchos años, antes que tú, no le creía a Globovisión. Imagínate tú, mucho antes que tú, ya yo no le creía a Globovisión. Pero yo no ando creyendo, yo no soy una cheerleader. No, a mí me tienen que respetar como ciudadano. Y si aquí pasa una vaina, me la tienes que explicar. Y no me importa quién sea. Porque yo, en el fondo, termino como todo el mundo, como tú lo acabas de decir perfectamente, mi querida, no creyendo en nadie. Disculpe, el poder de la palabra transformador. Pasa una cosa y yo salgo y explico. ¿Me entiendes? Yo nunca voy a olvidar, y creo que nunca lo van a olvidar mucha gente en este país, el día en que el señor Juan Carlos Caldera apareció un video de él en una situación, yo no sé si usted te acuerda. No pasaron 3 minutos. 3 minutos. Cuando en ese momento, el que era jefe de ese señor, que era el señor Capriles, lo votó públicamente. ¿No te acuerdas tú de eso? Claro, Juan Carlos Caldera, que dijo haber recibido 20.000 bolívares en aquel momento. Había unas imágenes que el pobre muchacho ¿Y qué hizo el otro? A los 3 minutos, ¿qué fue lo que hizo? Con una madre de arrechera lo votó. Parecía que era una cosa cuadrada. Después tú lo ves y decías, esto está cuadrado con Capriles. Esto se lo inventó Capriles y le mandó esa grabación a esto
porque el tipo quedó bien por reaccionar como tienes que reaccionar. Yo me acuerdo de eso clarito. Es decir, lo que quedaba claro, pana, aquí no tengo nada que esconder, yo no tengo que prepararme para nada, yo tengo esta vaina clara y yo voy para... El Instagram Live nos dice que quedan 20 segundos, así que te voy a despedir porque se va a cortar la comunicación. Héctor Manrique, actor y director teatral, quien nos ha dado una visión de lo que en este momento sentimos muchos de los venezolanos que estamos en esta coyuntura y que hemos visto una semana en la que prácticamente se nos ha ignorado. Muchísimas gracias a Héctor Manrique. Un abrazo, querido.